Mi nombre es Javier, tengo 35 años, y durante los últimos 7, estuve casado con Sofía, una mujer de 32. Antes de que todo se derrumbara, nuestra vida parecía sacada de una revista. Sobre el papel, la dinámica de nuestra relación era bastante estándar. Yo construí mi empresa de construcción desde la nada hasta convertirla en un negocio exitoso con proyectos por toda la región. Empecé solo, con una camioneta F-150 de segunda mano y suficientes herramientas para llenar la mitad de un garaje. Los primeros años fueron brutales. Semanas de 80 horas, a veces durmiendo en la camioneta para ahorrar en gasolina entre obras, comiendo cualquier cosa mientras pujaba por trabajos que apenas cubrían los materiales. No intento presumir, pero lo sacrifiqué todo para que esto funcionara. Me perdí la boda de mi mejor amigo porque estábamos terminando un proyecto comercial que nos mantuvo a flote ese año. Una vez trabajé con neumonía porque no podía permitirme perder al cliente. Reinvertí cada céntimo de beneficio en mejores equipos y en contratar a buena gente. Mientras tanto, Sofía no trabajó ni un solo día durante nuestro matrimonio. Ni uno. Ese fue nuestro acuerdo. Tú céntrate en tus sueños, cariño, y yo me encargaré de la casa, dijo ella. En ese momento, parecía justo. Lo que encargarse de la casa significaba en realidad era contratar un servicio de limpieza con mi dinero, pedir comida a domicilio 4 noches a la semana y, ocasionalmente, organizar cenas para hacer contactos que, de alguna manera, solo incluían a sus amigos. El mayor esfuerzo que puso en nuestro hogar fue redecorar el salón 3 veces en 7 años porque se aburría de la estética. Yo quería que ella viviera su mejor vida, así que me aseguré de que tuviera de todo. Un Audi nuevo, un entrenador personal, juergas de compras que harían derretir tu tarjeta de crédito. Mientras tanto, yo llevaba las mismas 5 camisetas en rotación y conducía un coche con más de 150.000 kilómetros porque soy práctico. Ella nunca se estresó por el dinero, y yo nunca me quejé porque pensaba que eso es lo que haces cuando amas a alguien. Nuestra casa era bonita. No al nivel de una mansión, pero definitivamente de clase media alta, en un suburbio con buenas escuelas y todo eso. Teníamos un perro, no teníamos hijos. Desde fuera, éramos esa pareja que la gente probablemente envidiaba, exitosos, aparentemente felices, con todos los adornos de una buena vida. Sofía era esa chica que siempre hacía girar las cabezas, carismática como pocas, capaz de entrar en cualquier habitación y tener a todo el mundo comiendo de su mano en 5 minutos. Sin embargo, no estaba celoso. Confiaba en ella completamente. Yo trabajaba hasta tarde la mayoría de las noches. La empresa crecía rápidamente y gestionar múltiples obras mientras lidiaba con clientes, contratistas y permisos municipales no es ninguna broma. Una noche, estaba en la oficina sobre las 10 de la noche, terminando unas ofertas para un proyecto, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de David, un amigo que dirige un restaurante en el centro. Oye, tío, ¿Sofía está fuera de la ciudad? Porque juraría que la acabo de ver en la Orquídea con un tipo. La Orquídea, como le llamaremos, es ese restaurante de lujo donde te dejas un mínimo de 300 euros en la cena. Se me encogió el estómago. Sofía me había dicho que se quedaba en casa esa noche porque no se sentía bien. Le respondí a David. Seguro que era ella. Él respondió. Estaba literalmente a 2 mesas de mí y no actuaban como amigos casuales, si sabes a lo que me refiero. Intenté decirme a mí mismo que quizás no era nada. Quizás solo un primo o un viejo amigo que estaba de visita. Pero a la mañana siguiente, cuando le pregunté casualmente qué había hecho la noche anterior, Sofía me mintió directamente a la cara. Oh, nada. Vi un poco de Netflix y me fui a la cama temprano, todavía me siento un poco mal. Ahí fue cuando supe que algo no iba bien. Mira, no soy de esos tipos que revisan el teléfono de su esposa o rastrean su ubicación. Siempre pensé que ese tipo de cosas eran innecesarias y tóxicas, pero ahora tenía una razón para sospechar. Así que esa noche, después de que ella se durmiera, revisé nuestra cuenta bancaria compartida. Al principio, todo parecía normal hasta que vi un cargo de 2.500 euros en la Orquídea de hacía 2 días.
Mi corazón empezó a acelerarse. ¿500 euros? Esos son como 3 meses de la letra del coche. Sofía no tenía su propia tarjeta de crédito. Compartíamos una cuenta para todo. Entonces, ¿de dónde diablo salió ese cargo? Indagué más a fondo. Al día siguiente, cogí el correo antes de que Sofía pudiera verlo y encontré un extracto de tarjeta de crédito a su nombre de un banco del que nunca había oído hablar. El saldo, más de 14.000 euros gastados en solo 6 meses. 14.000 euros. Eso es un coche de segunda mano o un buen sistema de cine en casa. Desaparecidos. Había abierto una tarjeta de crédito secreta y estaba gastando como una loca. No solo se estaba dando caprichos a sí misma. Los cargos eran de hoteles, restaurantes y regalos caros. Lo estaba gastando en otra persona, probablemente comprándole regalos a ese tipo con el dinero que tanto me había costado ganar. Así que fui más allá y revisé sus registros telefónicos. No es mi momento de mayor orgullo, pero cuando tu cónyuge te miente a la cara, te quitas los guantes. Había un número que aparecía constantemente, siempre a altas horas de la noche o en momentos aleatorios durante el día. Las llamadas siempre se borraban de su historial de llamadas. Un movimiento de aficionada, Sofía. Pero todavía estaban allí, en la factura del teléfono. Llamé al número cuando supe que ella no estaría cerca y saltó directamente el buzón de voz. Hola, has contactado con Mateo. Deja un mensaje. Mateo. ¿Quién diablos era Mateo? Casi dejé un mensaje diciendo, hola, Mateo, soy el tipo con cuya esposa te estás acostando, pero decidí jugar con inteligencia. Una rápida búsqueda en redes sociales más tarde y lo encontré. Mateo Vargas, un abogado corporativo en uno de los grandes despachos del centro. Un tipo guapo, eso se lo concedo. Su conexión no era obvia en las redes sociales. Ni siquiera eran amigos en Facebook. Pero una vez que supe qué buscar, encontré algunos intercambios de comentarios que eran un poco demasiado amistosos. Podría haberla confrontado en ese mismo momento, pero quería una prueba innegable, algo de lo que no pudiera librarse con palabras. Sé un poco sobre seguridad básica, así que instalé un sistema de seguridad en casa con cámaras en las zonas comunes de nuestra casa. Salón, cocina, entrada principal, todo perfectamente legal ya que también era mi casa. Nada en el dormitorio o los baños porque no soy un completo pervertido. No le conté a Sofía sobre la nueva mejora de seguridad. Simplemente la instalé mientras ella estaba en su clase de yoga y le mencioné de pasada que habíamos conseguido una buena oferta en un paquete de seguridad a través de la empresa. Esa noche, también hice una copia de seguridad del teléfono de Sofía mientras ella estaba en la ducha. De nuevo, no estoy orgulloso de esto, pero necesitaba saber a qué me enfrentaba. Y lo que encontré no fue solo una infidelidad. Fue una traición calculada que me hizo darme cuenta de que nunca conocí realmente a la mujer con la que me casé. Así que había instalado las cámaras de seguridad y básicamente estaba jugando a ser detective en mi propia casa. Ponerse en modo James Bond no era exactamente como había planeado pasar mis fines de semana, pero era mucho más barato que entregar la mitad de mi empresa de construcción, mi casa y mi dinero a una esposa infiel e intrigante. No tardó mucho en que las cámaras lo captaran todo. En la primera semana, Sofía trajo a Mateo a nuestra casa mientras yo trabajaba hasta tarde. La absoluta audacia de esta mujer. Trajo a su amante a la casa que yo pagué, lo sentó en el sofá que yo compré y le sirvió bebidas del bar que yo surtí. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente retorcida. No solo estaban tonteando. Estaban planeando activamente cómo hundirme. Las cámaras captaron toda su conversación con un audio nítido. Una vez que presentemos los papeles, tenemos que pedir al menos la mitad del negocio, le dijo Sofía. Construcciones Wilson vale una fortuna ahora. Mateo, de quien ahora me daba cuenta que era un abogado de divorcios y no un simple abogado corporativo, la estaba instruyendo sobre qué decir y hacer exactamente. Sigue registrando cada vez que no llega a casa para cenar o se pierde algo por el trabajo. Estamos construyendo un caso de que estuvo emocionalmente ausente, dijo Mateo.
Y asegúrate de ser tú quien gestione todos los eventos sociales y las cosas de la casa. Necesitamos demostrar que contribuiste a su éxito. Estaban literalmente planeando su estrategia para quitarme todo lo que tenía. Sofía no solo estaba siendo infiel. Estaba tramando meticulosamente cómo destruirme financieramente con su novio abogado. Era como ver una mala película, excepto que era mi vida real. Seguí viendo las grabaciones y reuniendo pruebas durante unos días más. Ella me decía que iba a yoga o a ver a sus amigas. Luego, yo veía las imágenes de seguridad de ella, toda arreglada, saliendo para sus citas. A veces volvía a casa y dormía en nuestra cama como si nada hubiera pasado. La fría premeditación de todo aquello me revolvía el estómago. En este punto, decidí que necesitaba intensificar mi investigación. Me sentaba en mi coche, pareciendo inocente, encogido con una gorra de béisbol y gafas de sol como el espía más obvio del mundo, fuera de los restaurantes donde sabía que estarían. ¿Ridículo? Absolutamente. ¿Eficaz? Puedes apostar tu trasero a que sí. En otra semana, tenía todo lo que necesitaba. Fotos que tomé yo mismo de Sofía y Mateo entrando a escondidas en hoteles juntos. Un saludo al teleobjetivo que compré por pánico en Amazon. Vídeos de ellos cenando y cogiéndose de la mano como si fueran una pareja legítima. Y capturas de pantalla de sus redes sociales públicas donde Mateo presumía de comprarle regalos como una pulsera de 4.500 euros y bolsos de diseñador. La parte más indignante, parecía que esto había estado sucediendo durante casi un año. Un año en el que yo me estaba matando a trabajar, expandiendo mi negocio a 2 municipios nuevos, mi esposa estaba ocupada probando a su marido de reemplazo. Pero espera, que se pone mejor. Una noche, accedí remotamente a la cámara de seguridad mientras estaba en una obra y vi a Sofía revisando mi despacho. Estaba haciendo fotos de mis documentos de empresa, contratos, listas de clientes, todo. Incluso encontró donde guardaba mis contraseñas y también les hizo fotos. Cuando la confronté al respecto más tarde, casualmente, como, oye, ¿buscabas algo en mi despacho?, me dio una excusa sin sentido sobre buscar los papeles del seguro. Yo solo asentí y me hice el tonto. Sabía que necesitaba protegerme, y rápido. Así que llamé a Carlos, mi amigo, que resulta ser uno de los mejores abogados de divorcios de la ciudad. No un sinvergüenza como Mateo, sino el tipo de abogado que pone nerviosos a otros abogados. Le expuse todo. La infidelidad, el complot, las pruebas que había reunido. Bueno, parece que Sofía se ha metido con el tipo equivocado, dijo Carlos después de ver algunos de los videoclips. Pero antes de que vayamos a la guerra nuclear, dime, ¿tenéis un acuerdo prenupcial? Llamé a mi padre después de la primera reunión con Carlos, una vez que supe exactamente lo que Sofía estaba planeando. Mi viejo no es del tipo, te lo dije, pero, vaya, esta vez se había ganado el derecho a decirlo. Parece que ese acuerdo prenupcial que me obligaste a firmar va a salvarme el pellejo, le dije después de explicarle todo. Hubo una larga pausa al otro lado del teléfono. Casi podía oírle intentando no decir lo que estaba pensando. Papá, dilo ya. Tenías razón. Se rió, pero no fue un sonido feliz. Hijo, nunca he deseado tanto estar equivocado sobre algo en mi vida. Eso me golpeó fuerte. No estaba celebrando tener razón. Estaba triste de que su hijo estuviera pasando por esto. Y entonces caí en la cuenta. Sí que teníamos un acuerdo prenupcial. Antes de casarnos, mi padre, que había pasado por un divorcio desagradable, insistió en que Sofía firmara uno. En ese momento, mi negocio apenas estaba despegando, así que ella lo firmó sin mucha resistencia. El acuerdo era claro, lo que yo aportaba al matrimonio y lo que construyera a través de mi negocio seguiría siendo mío en caso de divorcio. Cuando saqué el tema del acuerdo por primera vez, Sofía actuó como si no fuera gran cosa. Estábamos sentados en una pequeña cafetería del centro y yo estaba súper nervioso por mencionarlo. Ella simplemente se encogió de hombros y dijo, claro, lo que sea. Es solo un trozo de papel, ¿no? Y acto seguido empezó a enseñarme fotos de lugares para la boda.
En ese momento, mi negocio éramos solo yo y otros dos tipos con una camioneta usada y algunas herramientas. Creo que lo firmó pensando que no tenía sentido, solo para complacer la paranoia de mi padre. En retrospectiva, casi lo había olvidado porque nunca pensé que lo necesitaría. Aparentemente, Sofía también lo había olvidado. O más probablemente, Mateo la había convencido de que podían anularlo. Carlos revisó el acuerdo prenupcial y confirmó que era sólido. Esto es bueno, pero tenemos que ser cuidadosos. Si ella puede demostrar que fuiste emocionalmente abusivo o que abandonaste el matrimonio, un juez podría invalidarlo. Ahí fue cuando formulamos un plan. Yo seguiría haciéndome el tonto. No confrontaría a Sofía todavía. Dejaría que pensara que su plan estaba funcionando mientras Carlos y yo preparábamos nuestro contraataque. Así que, durante las siguientes semanas, fui el marido modelo en la superficie. Le llevaba flores al azar. Sugería noches de cita, que ella a menudo rechazaba porque estaba cansada o no se sentía bien. Me aseguré de tener testigos de mis intentos de hacer que nuestro matrimonio funcionara. Mientras tanto, moví mis documentos importantes de la empresa a un lugar seguro, cambié todas mis contraseñas, abrí una cuenta bancaria separada que ella no conocía y empecé a mover algunos activos allí. Todo movimientos totalmente legales que mi abogado dijo que estaban bien siempre que lo declarara todo durante el proceso de divorcio. También empecé a documentar cada vez que mentía sobre su paradero. Cada vez que decía estar en yoga o con amigas cuando en realidad estaba con Mateo, cada vez que retiraba grandes sumas de efectivo de nuestra cuenta conjunta. Todo este tiempo, Sofía no tenía ni idea de que yo estaba al tanto. Pensaba que yo era solo un marido despistado que trabajaba demasiado para notar su aventura. Pensaba que yo era un blanco fácil. Bueno, pensaba mal. Entonces, un día, después de aproximadamente un mes de reunir pruebas y asegurar mis activos, ocurrió la guinda del pastel. Dejó su correo electrónico abierto en nuestro ordenador. Allí estaba, un email para Mateo con el asunto estrategia de divorcio. Hice capturas de pantalla de todo antes de que se diera cuenta. El correo electrónico exponía todo su plan. Iba a esperar hasta que mi empresa terminara un gran proyecto que traería un pago enorme. Luego solicitaría el divorcio y exigiría la mitad de todo. Mi negocio, mis propiedades, mis inversiones. Incluso mencionaba que planeaban mudarse a otra región una vez que obtuvieran su parte de mi dinero. Esa fue la gota que colmó el vaso. Tenía todo lo que necesitaba. Ahora era el momento de reunirme con Carlos y finalizar nuestra contraestrategia. Sofía se creía muy lista, pero no tenía ni idea de lo que se le venía encima. Pasé unas 6 semanas reuniendo pruebas y preparándome con Carlos. Teníamos grabaciones de video, mensajes de texto, correos electrónicos, extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito. Una montaña de pruebas que demostraban la aventura y la conspiración para estafarme en el divorcio. Y finalmente, sucedió. Una tarde, llegué a casa del trabajo y Sofía me estaba esperando con una extraña sonrisita en la cara. Tenemos que hablar, dijo, deslizando un sobre por la encimera de la cocina. Dentro estaban los papeles del divorcio. Los abrí, fingiendo estar sorprendido, escaneando los documentos mientras ella observaba mi reacción. Las exigencias eran exactamente las que esperaba. La mitad de mi empresa, una pensión compensatoria de por vida, nuestra casa, incluso mi camioneta. Era una masacre financiera completa sobre el papel. Ya no soy feliz, dijo como si lo hubiera ensayado. Creo que ambos sabemos que esto no está funcionando. Asentí lentamente, interpretando mi papel a la perfección. ¿Puedo preguntar por qué? ¿Hay alguien más? No, mintió directamente a mi cara. Simplemente siento que nos hemos distanciado. Siempre estás trabajando y yo necesito más de una relación. Tenía tantas ganas de restregarle todas las pruebas por la cara en ese mismo momento, pero me ceñí al plan. Simplemente volví a sentir, le dije que necesitaba tiempo para procesarlo y fui a llamar a mis padres para pedir apoyo. En realidad, llamé a Carlos para hacerle saber que el juego había comenzado. Las siguientes semanas fueron surrealistas. Seguíamos viviendo en la misma casa, pero apenas hablábamos.
Sofía empezó a salir hasta tarde la mayoría de las noches, sin siquiera molestarse en mentir sobre dónde estaba. La pillaba sonriendo a su teléfono, probablemente escribiendo a Mateo sobre cómo su plan estaba funcionando a la perfección. ¿Y yo? Mientras tanto, estaba trabajando más que nunca, cerrando un enorme proyecto comercial que sabía que ella estaba esperando para cobrar. Incluso hizo un comentario una noche como: es bueno que estés centrado en el trabajo ahora mismo. Termina lo que tengas que terminar. El subtexto era claro: termina este proyecto para que pueda llevarme la mitad del dinero. Carlos y yo presentamos nuestra respuesta a su demanda de divorcio, aparentemente aceptando la mayoría de los términos, pero pidiendo tiempo para valorar el negocio adecuadamente. Esto nos compró el tiempo que necesitábamos para completar nuestra estrategia. Básicamente, la estábamos dejando pensar que había ganado mientras preparábamos la trampa perfecta. El día del juicio, Sofía tardó 2 horas en arreglarse: peinado, maquillaje, atuendo. Iba vestida para impresionar con ropa que yo había pagado. La pobrecita no tenía ni idea de que se estaba vistiendo para su último día feliz. Llegamos por separado. Cuando llegué al juzgado, la vi afuera con Mateo, acurrucados como un pequeño equipo. Él se alejó rápidamente cuando me vio venir. El cobarde ni siquiera podía mirarme a la cara. Dentro de la sala, Sofía se sentó a un lado con él, con un aire de suficiencia increíble. Yo me senté al otro lado con Carlos, tranquilo y preparado. El juez, una mujer mayor de pelo plateado y expresión seria, dio comienzo a la sesión. Mateo fue el primero, poniéndose de pie con un aire dramático como si estuviera en una serie de televisión. Señoría, mi clienta ha sido abandonada financieramente debido a las acciones egoístas del señor Wilson. Ella dedicó años de su vida a apoyar este negocio, solo para ser desechada cuando tuvo éxito. Me mordí la lengua con tanta fuerza que probablemente me hice sangre. Sofía no había apoyado nada. Ni siquiera había visitado una obra. No sabía el nombre de ni uno solo de mis empleados. Pero en el tribunal, él la pintaba como esta socia dedicada que lo sacrificó todo por mi éxito. Como compensación por sus contribuciones al matrimonio, mi clienta solicita la mitad de Construcciones Wilson, valorada en aproximadamente 4 millones de euros. Adicionalmente, el domicilio conyugal valorado en 800.000 euros, una pensión compensatoria mensual de 10.000 euros y varios otros activos. Sofía asentía, mirando al juez con expectación. El paquete total me habría llevado a la bancarrota. Entonces, el juez se dirigió a Carlos. Letrado del demandado, su declaración. La bomba estaba a punto de estallar. La sala estaba en silencio absoluto mientras Carlos se levantaba. Sofía seguía sonriendo, gastando mentalmente mi dinero. Carlos empezó a hojear tranquilamente su expediente. Luego, con la voz más tranquila y profesional, se dirigió al juez sobre cierta información que se había omitido en la presentación de Mateo. El juez asintió para que procediera. Fue entonces cuando Carlos sacó nuestro acuerdo prenupcial. Lo puso delante del juez, que empezó a revisarlo. La cara de Sofía pasó de la suficiencia a la confusión en unos 2 segundos. Pude ver a Mateo susurrándole frenéticamente, pero Carlos no había terminado. Mencionó que teníamos pruebas, no solo de infidelidad, sino de conspiración para cometer fraude. El juez pareció interesado y Sofía parecía que empezaba a entrar en pánico. Fue entonces cuando Carlos sacó el pendrive con todas nuestras pruebas. El juez permitió que se presentaran las pruebas. Mientras el secretario del tribunal preparaba el monitor de video, la cara de Sofía pasó de la confusión al pánico. Siguió negando con la cabeza e intentó oponerse, diciendo que era privado. El juez la silenció de inmediato. Entonces el video empezó a reproducirse. Primero, Sofía y Mateo en nuestro salón discutiendo cómo conseguir la mitad de mi negocio. Luego Sofía haciendo fotos de mis documentos confidenciales de la empresa. Luego más clips de ellos tramando cómo invalidar el acuerdo prenupcial. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. Con cada nuevo clip, Sofía se hundía más en su silla. La cara de Mateo pasó de la confianza al horror. La expresión del juez pasó de neutral a disgustada,
lo cual es una gran señal. Para cuando terminó la presentación de las pruebas, Sofía estaba prácticamente hiperventilando, y Mateo parecía que iba a vomitar. El juez le preguntó a Mateo si tenía alguna respuesta a esta evidencia. Mateo cerró su maletín y le dijo al tribunal que su clienta retiraría sus reclamaciones financieras. Así de simple. El fallo del juez fue rápido y brutal. Todas las reclamaciones financieras desestimadas, acuerdo prenupcial confirmado, divorcio concedido por adulterio. Sofía se iría solo con lo que especificaba el acuerdo prenupcial, sus efectos personales y un pequeño acuerdo que no cubriría ni un año de sus hábitos de compra. Cuando el mazo cayó, Sofía se quedó sentada, aturdida, como si no pudiera procesar lo que acababa de suceder. Salí de esa sala de tribunal sintiéndome como un jefe. Sofía intentó alcanzarme en el pasillo, con las lágrimas corriendo por su maquillaje, queriendo explicarlo todo. Yo seguí caminando. No quedaba nada que decir. Las secuelas fueron bastante directas. Sofía tuvo 2 semanas para sacar sus cosas de la casa. Intentó llamarme varias veces, alternando entre llorar, disculparse y amenazarme. Bloqueé su número después del primer día. Cuando vino a recoger sus cosas, me aseguré de que un par de amigos estuvieran allí como testigos. Tenía un aspecto terrible, como si no hubiera dormido en días. Una parte de mí casi sintió lástima por ella. Pero luego recordé todo el complot para quitarme todo y cualquier simpatía se evaporó. Se llevó su ropa, joyas y objetos personales, se fue con unas 5 maletas y un par de cajas, muy lejos de los millones que pensaba que iba a conseguir. La parte más divertida, ya había dado una señal para un apartamento de lujo, asumiendo que tendría mucho dinero después del divorcio. Perdió esa señal, por supuesto. También había acumulado una enorme deuda de tarjetas de crédito, comprando para su nueva vida, todo lo cual era legalmente su responsabilidad. En cuanto a Mateo, resulta que a su bufete de abogados no le hizo ninguna gracia cuando se enteraron de que había estado ayudando a una clienta a planear estafar a su cónyuge. Bueno, sí, y acostándose con la clienta también. Carlos se aseguró de enviar las pruebas al colegio de abogados, y la última vez que supe, Mateo se enfrentaba a una investigación ética. No podría haberle pasado a un tipo más agradable. Vendí nuestra casa, no soportaba vivir allí con todos esos recuerdos. Compré un lugar más pequeño cerca de mi oficina principal. No es tan lujoso, pero es mío. Hace unos meses, estaba en una obra supervisando unos cimientos cuando este pequeño perro mestizo y sarnoso entró en la propiedad. Estaba flaco como un palo y cubierto de unas extrañas manchas que parecían jugo de pepinillos, de ahí el nombre, Pepino. Resultó ser algún tipo de alga del arroyo detrás de la obra. Con el tiempo se le quitaron, pero el nombre se quedó. No tenía planeado quedármelo. Me dije a mí mismo que solo lo estaba limpiando para que tuviera más posibilidades en el refugio. Pero esa primera noche, se acurrucó en el sofá a mi lado, soltó un suspiro dramático como si hubiera tenido el día más duro de su vida y se quedó dormido en mi pierna. Eso fue todo para mí. Ahora Pepino duerme en mi cama. Sofía se habría vuelto loca con eso. Ha pasado 1 año y medio desde el divorcio. Mi negocio ha crecido como la pólvora. Hemos abierto una segunda oficina y tengo casi 40 empleados. ¿La parte de la venganza? La investigación del colegio de abogados concluyó, a Mateo le suspendieron la licencia durante 18 meses. En cuanto a Sofía, he oído cosas por amigos en común. Aparentemente, intentó reinventarse como una especie de influencer en redes sociales. Bastante triste para alguien que solía gastar miles en compras sin pensarlo. Lo más satisfactorio fue saber que ella y Mateo intentaron volver. Se mudaron juntos a un apartamento cutre, pero solo duró unos 3 meses antes de que tuvieran una pelea masiva. Resulta que cuando no hay dinero, su relación perfecta no era tan perfecta. Aparentemente, Mateo la engañó. Poesía en movimiento. El mes pasado, finalmente me tomé esas vacaciones en la playa. Fui a Hawái durante 2 semanas. La vida no es perfecta ahora, pero es buena. Trabajo duro, estoy rodeado de gente en la que confío y estoy construyendo algo significativo. Y al final del día,
Eso vale más que cualquier cantidad de dinero que Sofía intentó quitarme.